¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa especial de PDA TV 50 años de Turismar. Un programa diferente porque hoy tenemos el privilegio de compartir con ustedes la celebración de este medio siglo de vida de una de las empresas señeras del transporte uruguayo. Para el grupo PDA Portal de América fue un verdadero honor haber sido seleccionados para diseñar y producir integralmente esta conmemoración. Se nos confió la realización de la revista institucional, la del video conmemorativo y de toda la cobertura periodística de un acontecimiento que merecía ser contado con la profundidad que la historia de Turismar reclama. Durante semanas recorrimos cientos de kilómetros por el mapa de Turismar, como nosotros lo llamamos. Entrevistamos a fundadores, directivos, colaboradores, intendentes, alcaldes, agencieros, choferes, azafatas y a muchas personas que desde diferentes responsabilidades ayudaron a construir esta empresa que hoy es parte de la historia del transporte uruguayo. También tuvimos el privilegio de recoger el testimonio de dos expresidentes de nuestro país, el doctor Julio María Sanguinetti y el doctor Luis Lacalle Herrera, cuyas palabras aportan una perspectiva histórica sobre el crecimiento de una empresa que ha acompañado durante medio siglo la evolución del país. A medida que avanzábamos en este trabajo, fuimos confirmando una idea que terminó convirtiéndose en el eje de toda la producción. Hay empresas que celebran aniversarios. Turismar eligió celebrar su propia historia. Y esa decisión marca una diferencia, porque celebrar la historia es reconocer a quienes la hicieron posible, valorar el camino recorrido y dejar un legado para las generaciones que vienen. El programa que verán a continuación es el resultado de ese trabajo, una producción realizada con el compromiso profesional que caracteriza al Grupo PDA Portal de América y sobre todo con el respeto que merece una empresa que durante 50 años ha unido personas, destinos e historias. Los invitamos entonces a disfrutar este trabajo que realizamos con orgullo para una empresa que entendió que el mejor homenaje a sus 50 años no era organizar una fiesta, sino compartir con todos los uruguayos la historia que la convirtió en una de las grandes referencias del transporte nacional. Comienza el especial de Turismar 50 años. Hola Victoria. Hola Santino. Hola Juanita. Hola Emiliano. Estamos muy felices con tu participación en la escuelita de la Fundación DISA. Hoy tenemos la alegría de entregarte nuestra nueva camiseta, ¡Dieta más linda del mundo! Este año jugaremos con la camiseta celeste en homenaje a nuestra querida selección. Estás convocada. Estás convocada. Estás convocado. Gloriosa, celeste, la historia brinda por la copa de la vida, por las memorias del pasado que están vivas, las que motivan al presente y al celeste corazón. El fútbol como escuela de deporte, de respeto, de superación, de autoestima y de compañerismo. Así soñamos la escuelita de la Fundación DISA y la hicimos realidad. La escuelita de la Fundación DISA colabora con el desarrollo integral de más de 120 niños, utilizando el fútbol como herramienta para formar en valores en un ámbito de inclusión y equidad. El gran privilegio de ser recibidos en la casa del doctor Julio María Sanguinetti, periodista, escritor, político, 2 veces presidente de la República, legislador, ministro. Le agradecemos entonces al doctor Sanguinetti su bienvenida en su casa. Bueno, la verdad es que si miramos en perspectiva histórica, todo era la onda. Claro.
Era como el Banco República. La que pensábamos que nunca iba a cerrar, El ¿no? Banco de la República, estaban en todo el país entero, Mm. digamos, ¿no? Pero luego, justamente con el final de Honda, cuando un día cierra Honda, resultó que no se paró el país. No, ya Porque venía. había ido creciendo todo un sistema de transporte alternativo, nacido fundamentalmente en ciudades del interior, que se había desarrollado a partir de ahí. Y entonces el país asistió a ese nuevo fenómeno del transporte. A Turismar, en los 50 años, la celebramos. Es una empresa familiar, los Chainco, los Marichal, los González, quedan como exponentes de algo que es importante en nuestro país todavía. Esa empresa familiar que se sustenta en el esfuerzo, en la tradición, Claro. y que como consecuencia hay, digamos, un cuidado de reputación. Y bueno, Turismar en 50 años lo ha mostrado, creciendo, ampliándose, llegando a un lado, llegando al otro, hoy hasta Punta del Este, ¿no? O sea que estamos hablando de una empresa que ha crecido con el país, que ha crecido con el sistema de transporte, una empresa que felizmente puede hoy festejar y celebrar como otras empresas de su tiempo y de su época. La emblemática Honda un día desapareció. Parecía que se acababa el mundo y no se acabó, porque la sustituyeron empresas como esta, que sobre la base del esfuerzo y del empuje de su gente le han permitido al país tener un sistema de comunicación. Gracias, doctor. El mensaje del doctor Sanguinetti. Para quienes conocemos el interior del país, el transporte de pasajeros y de carga es esencial. El nuestro es un país pequeño. La distancia más larga debe andar en los 600 kilómetros, más o menos. Y todas estas compañías que surcan las carreteras, van, vienen, cumplen una función que a veces la gente de la ciudad no puede valorar. O sabe que van gente a las playas, al interior, visitan a su familia, pero quienes somos usuarios de Turismar, y lo soy porque el Cerro Colorado de Florida es nuestro contacto con la ciudad, también sabemos de la importancia de trasladar remedios, repuestos para las maquinarias, es decir, la vinculación con la capital que cumple esa función tan importante. Como le decía hace un rato, nosotros en Cerro Colorado, en nuestro establecimiento, siempre estamos usando los grandes servicios de turismo. Yo he tenido siempre una especial consideración porque sé la importancia que tiene este servicio. Quizás alguno recuerde que cuando estábamos en el gobierno organizamos una sustitución de flota que se realizó con una inteligente combinación con los bancos, que era poner como garantía los permisos de circulación. Y ahí se produjo una modernización de la flota que se notó. Estamos ahora entonces con 50 años de esta empresa. Solamente nos cabe agradecimiento en lo personal, agradecimiento en general, porque junto con otras convierten a nuestro país un país de cercanía y más ampliamente la valorización de lo que es el transporte. Esperamos poder en el futuro próximo
bajaron los combustibles, esperamos poder imaginar y cumplir cualquier tarea de renovación de flota, de mejora de servicio, porque redunda en un progreso colectivo. Nadie está lejos si hay un Turismar. Felices 50 años Turismar, de parte de un cliente, de un amigo, un admirador. Transporte, 50 años, historia. ¿Y cómo se hace para enhebrar una historia de 50 años en pocos minutos? Veremos si lo conseguimos, pero tenemos dos aliados de lujo. Tenemos a los dos Fernando, a los dos Chainca, a Márquez y a Fuentes. Fernando Chainca Márquez, Fernando Chainca Fuentes. Los hacedores del gran despegue que tuvo Turismar. Nosotros antes, como bien lo decías tú, empezamos con Expreso Chago, después pasamos a Turismar, porque nosotros no somos fundadores de Turismar. Lamentablemente los fundadores de Turismar ya no están. Recordémoslos. Es Cebriá, Juan Carlos Bertucci y Marichal. Uno de los Marichales, que hoy día están los nietos ya, que siguen con nosotros. Turismar ya estaba haciendo otros servicios. Después sí hubo un crecimiento, mucho por la mano de Fernando, que se hicieron licitaciones y todo eso, y fue un crecimiento después. Pero anteriormente, cuando nosotros compramos, teníamos la ruta A, que fue cuando se inició, a Durazno, y teníamos Sarandí del G, y la ruta 7, que en su momento la había abandonado Rutas del Plata, y Turismar, que le estaba haciendo los servicios contratados, pidió para quedarse con esa ruta, porque ellos pasaron a la ruta 8. Estaban horribles las rutas, no se podía transitar, y bueno, Turismar la empezó a hacer hasta Santa Clara de Olemar. De allí fuimos a Fraile Muerto a Melo. Después sí vinieron las licitaciones, que en las licitaciones ya intervino Fernando, ¿verdad? Muy bien. Fernando, hijo, el ingreso desde Chago a Turismar empieza a marcar una época, empieza a marcar el cambio. ¿Cómo se va dando eso? Bueno, yo en ese momento trabajaba en la parte de taller, en la recepción, en las unidades de taller, entregar los repuestos, anotar la gente dónde estaba trabajando, para después facturar en la parte de taller. Perdón, siendo el hijo del dueño, ¿no entraste de gerente? No, el camino era más sinuoso para entrar. Y bueno, por allí escuché en algún momento que se había comprado Turismar, empezaron a llegar los ómnibus de Turismar, que eran pocos, y bueno, a partir de ese momento estuve integrado también a la empresa, que ya lo llevaba en el ADN, en la sangre, porque lo había mamado todo el tiempo de las enseñanzas de papá, de los viajes. Llegaba al taller, se iba en el ómnibus el fin de semana, salía a una excursión, cuando Chago tenía un ómnibus que había empezado en toda esa parte de turismo que tú lo conociste. Y allí se empezó a crecer un poco Turismar, con nuevas unidades, con nuevos servicios. Después vino el pasaje hacia la terminal de Tres Cruces. Todos esos fueron cambios que yo fui viviendo. Conviene aclarar una cosa. Turismar, cuando nosotros entramos, no tenía ómnibus. Cada ómnibus cada socio tenía un ómnibus y los alquilaba a Turismar. Después, en el 86, recién empezamos a traer aquellas dos unidades nosotros. Ahí sí empezamos con los ómnibus de la empresa. Perdona la corte. Sí, y toda esa época, todo el tiempo, trabajando al lado de papá, fue todo un aprendizaje. El transporte es algo que nunca se detiene, que siempre hay que estar permanentemente renovando la flota, porque la flota, si va quedando vieja, requiere más mantenimiento, eso requiere más costos, y entonces siempre estamos en ese límite que tenemos que cuidar
el costo del mantenimiento de las unidades y para eso precisamos ir renovando. Esto en el transporte no se acaba nunca, siempre hay que tener vehículos acordes a las necesidades, a los servicios. Las rutas han mejorado mucho desde los inicios, hoy tenemos prácticamente todas las rutas en buenas condiciones. Esas inundaciones que tú hacías referencia, que decía Darío en Sarandí del G, las tuvimos hasta hace 3-4 años, en que se cortaba un río, el río G, para llegar a Sarandí del G, el arroyo Manzavillagro, se cortaba el río Santa Lucía en San Ramón, y bueno, eso era una peripecia de costos, de problemas, de combinaciones, de coordinaciones, de cambios en los recorridos permanentes, de llegar hasta el borde del puente, hasta el borde del río, con Darío avisando esto, no podemos pasar, o en el servicio que sigue vamos a poder pasar, pero tenemos que estar evaluando si el río está subiendo, si el río está bajando. Creo que eso han sido de las cosas que más sufrimos, ese tema de las crecientes, que afortunadamente, gracias a las inversiones que hicieron los gobiernos, se fueron solucionando con puentes que ya no eran inundables y que nos permitían seguir recorriendo, dando el servicio a la gente todo el tiempo sin esos contratiempos. Fernando Chainca Márquez, ¿qué le decís a toda esta gente con el logo de Turismar en el pecho? Bueno, que nosotros estamos trabajando, pensamos seguir trabajando y que sigan acompañándonos para que esto crezca y que esté cada vez mejor. Eso es lo que yo pido. Muy bien. Fernando Chainca Fuentes. Bueno, yo para mí el tema es el agradecimiento. El agradecimiento. Recorriendo el mapa de Turismar, recorriendo la historia de Turismar, estamos en uno de los lugares que han marcado esta carrera, este destino que tiene la empresa. La primera familia que tuvo que ver con esta empresa fue la de Marichal, el que estuvo al comienzo, don Luis Marichal, después siguió su hijo Humberto, y ahora es el tiempo de el nieto de Luis, el hijo de Humberto, Fernando, quien nos recibe en primera instancia. ¿Cómo estás? Bien, bien, tú. Muchas gracias por la entrevista. ¿Qué te pasó cuando fuiste la primera vez, cuando tuviste el primer contacto con la empresa? Y yo de muy chico, lo que más recuerdo es el estar a mi padre y mi abuelo trabajando con los ómnibus, ¿no? Siempre en la mecánica, en la limpieza. Eso fue como el primer contacto que tuve. Muchas veces lo limpiaban en el fondo de mi casa, de la casa de mi padre. Y habrás limpiado más de uno, ¿no? También ayudaba. Una anécdota media peligrosa fue que una vez, jugando de niño, toqué un freno de mano y se fue el ómnibus para adelante. Por suerte no pasó nada, estaba mi padre ahí que pudo detener el ómnibus a tiempo, como que dice, de muy pequeño. La empresa recorre muchas ciudades, muchos pueblos, muchos parajes y conecta mucha gente, ¿no? Conecta mucha gente y mucha encomienda también, que eso es muy importante el servicio. La empresa comienza en el año 76, ya lo decíamos, con la familia Marichal, y 10 años más tarde, en el 86, ingresan en la sociedad los integrantes de Talleres Chago, o sea, los González y los Chainca, don José González y Wenceslao González. Hoy la historia la continúa representando a Wenceslao, Alfredo, su hijo. Sí, siempre se trató de ser una familia, porque digo, por más que
Chainca y González se conocieron en otras circunstancias. Cuando crearon la sociedad, con el correr de los años, siempre fue una familia. Ellos que fueron los fundadores, era 24/7. Claro. No, es que no había otra. En esa época no había otra. Exacto. Aparte, fue algo que se inició desde cero. Claro. O sea, ellos no venían con herencias o capitales atrás, que Lo empujamos. eso fue todo a pulmón. Bueno, para nosotros es un gran logro llegar a los 50 años con una empresa que está en pleno crecimiento. En los últimos años tuvo una expansión con nuevas líneas, renovación de flota, y todo eso es en favor del pasajero. Seguimos recorriendo la historia de los 50 años de Turismar y nos encontramos con don Julio Semproni, a quien saludamos ya en esta mañana y le agradecemos que esté con nosotros para contarnos. Hay un momento crucial en la historia de Turismar y Semproni fue uno de los directos protagonistas. La primera adjudicación del Ministerio de Transporte, la primera ruta que se le asigna a la empresa a Durazno con 3 turnos. ¿Qué se puede recordar de eso? Esa era la idea de Tomás Cebrián, más que nada, que era el que dirigía más bien, que tenía las ideas, de ir por la 3 y venir por la 5 y venir por la 3. Era un looping que le llamaba él. Sí. Pero el ministerio, no sé por qué motivos, como estarían también los pedidos de Bruno y de Nosar, repartió las cosas como Turismar de Montevideo se supone más público, le dio 3 turnos y uno a cada uno de... Uno a Nosar y uno a Bruno. Y otro a Bruno. Y ese fue el inicio. Claro, recordemos que en esa época ni sombra de Tres Cruces, o sea, ahí estaba, cada empresa funcionaba en su local. Sí. Ahí era, no, Tres Cruces estaba muy lejos, no estaba ni en la imaginación. Claro. Y de a poco, el primero en separarse, digamos, para trabajar ahí fue Nosar. Y después con Bruno seguimos mucho tiempo funcionando. Incluso cuando se pensó en hacer una línea a Sarandí del G, se estuvieron de acuerdo Turismar y Bruno. Hubieron varias reuniones, incluso que hay fotos y todo, de cuando se hizo la línea Sarandí del G. Para Julio Semproni, ¿qué fue y qué es Turismar? La vida. Un regalo de la vida. Amigos, estamos en el comienzo o en el final, como ustedes quieran elegir. Hablamos de la Ruta 6, hablamos de una de las principales líneas que tiene Turismar en nuestro país, Sarandí del G, Montevideo. Y nos recibe Darío Martínez, el agenciero, le dicen, el señor Turismar de Sarandí del G, alguien que entró hace casi medio siglo, cuando empezó Turismar. Para mí un gusto, placer. Bienvenido a Sarandí del G. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando te pregunto, 1980, llega a Turismar? En ese momento yo era fotógrafo, me dedicaba a la fotografía en Sarandí del G, pero ya empezaba a decaer un poco la fotografía. Yo era el que iba todos los días a los cumpleaños de 5 años, de 8 años. Empecé sacando con una máquina blanco y negro y sin flash, para que tengan una idea. Iba a los barrios por ahí, bueno, vamos, sacamos la torta para afuera, porque no había flash. Y de la fotografía a vender pasajes. Y de la fotografía a vender pasajes. Y bueno, y me fui adaptando, me fui acostumbrando, y estaba muy en el medio, estaba un poco más allá en el centro, tenía un local, que el gerente vino y lo vio y le sirvió, y ahí empezamos. Cuando vino a Sarandí del G, tenía una línea que creo que iba a Santa Clara, por la Ruta 7 con un ómnibus, y había empezado a ir a Durazno con otro turno, era muy escaso, y nosotros acá empezamos con un turno solo, solamente un turno a Montevideo. Eran épocas de
En la promoción se decía ómnibus con asientos reclinables y calefacción. Sí, calefacción a veces. Sí, calefacción. Cuando tocaba. Cuando tocaba, sí, ¿no? Y después venía el cliente y le decía, no tenía calefacción. El cúter que te tocó no tenía calefacción. A veces pasaba, sucede. Hoy por hoy, acá en la empresa tenemos mecánicos, tenemos todo que ayuda y auxilia todo eso, ¿verdad? En estos momentos en que estamos dando la vuelta por esta parte del país donde reina Turismar, es un poco volver a esas épocas, ver las agencias, y es retrotraernos en el tiempo a lo que eran las agencias de aquella época, como el habría galgo. Había que ver el galgo, que era lo que claro. identificaba la onda, ¿verdad? Sí, nos pasa a nosotros, acá en Sarandí, y de acá vamos a Blanquillo, vamos a La Paloma, y fuimos al puente, al 329, tuvimos mucho tiempo turno al 329, al puente largo ese, ¿no? De acá de Sarandí, sí, son distintas. De acá también vamos a Florida, ¿ah? Son otros turnos diferentes a los que van a Montevideo. Claro, claro. Amigos, hasta ahora hemos venido hablando solamente de Turismar. Estamos en Maldonado, en la terminal de buses de Maldonado, y estamos leyendo en la pared de detrás de nuestra entrevistada Turismar Bruno. Turismar Bruno, empresa Bruno, integrante del grupo y parte importante del servicio que se da en este lugar. Gracias, Cecilia Padilla Sanguinetti, por recibirnos en tu lugar de trabajo, en tu casa, podemos decir, ¿no? Sí. Así es, un placer enorme realmente estar de este lado, que siempre me toca estar del otro. Esta es la silla de Fernando, así que bueno, realmente un placer enorme estar, digamos, ya cerca de 50 años, poder tener la posibilidad de festejar este aniversario tan importante para la empresa y ser parte, a pesar de que tengo recién 14 años con la empresa, realmente es una gran satisfacción. Que realmente te dejan desarrollarte, te motivan, te tiran para adelante, te participan, y son todas cosas que para un funcionario, para mí, para cualquier funcionario es importante. Nosotros fue fácil ponernos la camiseta. Yo siempre le digo acá al jefe de que nosotros tenemos la camiseta puesta de Turismar y de Bruno. Son muy estudiosos, muy estudiosos de cada cosa, de cada paso que dan. No van a la ligera, planifican mucho, y eso creo que nos da una seguridad a todas las familias que dependemos de Turismar. No hace falta que diga que tiene la camiseta puesta, ¿no? No, pero es que es así. Es una empresa de familia, una empresa que realmente respira eso. Y también lo que decían recién todas las autoridades, como viste, en cada lugar, la humildad que tienen, el padre. Cuando la gente es buena gente, la verdad que es feliz. En este recorrido por el mapa de Turismar hemos encontrado trabajo, parece. Estamos acá en el mostrador de ventas de la agencia de Turismar en Cerro Chato, y nos recibe Sonia Quinteros, quien hace más de 30 años está en esta función. Gracias por recibirnos, Sonia. Bueno, a la orden. Encantado de tener esta visita. Bien, ¿qué significa Turismar para tu familia? Y todo, porque yo, gracias a ellos, 30 años de trabajo, en un trabajo que me siento cómoda, totalmente cómoda, y tal. Precisamos un médico, todo tenemos que ir a Montevideo. La mayoría de las cosas hay que ir a Montevideo por todo. Y bueno, sí, inundaciones acá ahora en esta ruta no. Antiguamente, cuando ellos recién empezaron, que siempre me contaron, sí, los caminos eran espantosos, de todos los refechos que enterraban, que esto, que aquello. Pero ahora yo eso sí, no, por mí no ha pasado. Todo comienza por el movimiento. Para ser protagonista, el movimiento es la clave y el resultado de esto es la transformación. Nosotros transformamos la movilidad todos los días con soluciones que conectan personas,
Ser protagonista global en soluciones de movilidad es nuestra visión y nuestra realidad, porque el futuro nos conecta con aquello que queremos. Los quiero mucho, a todos. Amigos, el transporte en el Uruguay tiene su historia, evidentemente. No nos vamos a poner a investigarla ahora, pero algún detalle, alguna característica. Esa actividad tiene un componente central, los choferes. Esos choferes, cuando ingresan a una empresa, tienen que tener, por supuesto, los atributos y la documentación, la certificación de su idoneidad para estar al frente, para comandar, para conducir esas moles que hoy vemos a través de las carreteras. Esos choferes tienen, yo me enteré hace poco, porque sabía que en las aerolíneas había instructores de pilotos, pero no tenía fresco que una empresa de ómnibus tenía instructores de choferes. Estamos junto a uno de ellos, junto a un instructor de manejo, como dice su tarjeta personal, Hugo Luján, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que esté con nosotros. De esos 50 años, más de la mitad... 25 se lo di yo, lo regalé a la empresa. ¿Se lo regalaste? ¡Qué bueno, qué bueno! Los conductores cuando ingresan a la empresa tienen los contactos en la oficina, bueno, toda la parte ejecutiva. De ahí sale el currículo del conductor a psicofísico, que eso es medicina general, que le hacen el manejo de ahí. De ahí baja hacia mí el expediente del conductor con sus condiciones de manejo. Y ahí hablábamos sobre Scania, Volvo, que manejó, y ahí salimos a la carretera y ahí hago la prueba, hablo, lo observo, de qué manera se sienta, cuando le hablo, si me mira, que no tiene que mirarme, ¿me explico? Él tiene que ir atendiendo hacia adelante, ¿me entendés? Bien sentado, bien, yo le voy hablando, bla, bla. Ve una escuela, menora, muy bien, pimba, seguimos, frenaje, porque hay que saber frenar un ómnibus, no es frenar de golpe, ¿me entendés? Todo ese tipo de cosas es lo que observo yo. Y eso yo le doy el ok, lo veo al tipo que se sienta en el conductor, cuando se sienta en el asiento, antes de hacer todo lo otro, ¿no? Que sería muy largo explicarlo, goma, cubierta, aceite, le revisamos todo, le explicamos esto de la empresa. Y eso es lo lindo, lo que veo que tiene, que le gusta, y lo pruebo y anda. Y si no anda, no anda. Así tenga el psicofísico aprobado. Esto empezó a crecer. Y hoy en día tenemos 70 ómnibus. Teníamos 4 cuando yo entré. ¿Viste? Algo creció, se multiplicó esto. Y seguimos en familia, como decís tú, se baja el chofer, la chanca le doy un beso. Y vos decís, ¿esto qué pasa acá? Entonces, es lindo porque es un equipo. Trabajamos en equipo acá, ¿entendés? Y lo hago con gusto, lo hago con amor. ¿Qué le querés decir a la deseo familia? Lo mejor y cumplir 50 años y seguir hacia adelante. La verdad que me emociono mucho. La quiero mucho a la empresa. Gracias. Los quiero mucho, a todos. Uno cuando habla de transporte carretero, cuando habla de autobuses, automáticamente lo transforma en la mirada hacia el interior, se transforma en una mirada del género masculino. El chofer, el guarda. Y bueno, en el servicio de Turismar tiene que ver su gente y ahí no hay distinción de género, ahí es la gente de Turismar la que da el servicio. Estamos recibiendo a Mónica Sánchez, azafata de Turismar. Gracias, Mónica, por estar con nosotros. Bueno, mucho gusto. Estamos nosotros acá en Turismar, creo que es una de las cosas que apuntamos a eso, siempre. Somos una empresa que es una empresa familiar, nos queremos mucho
y se estila eso, a también querer a la gente, que es la que queremos darle la prioridad siempre, cuidar, que ellos se sientan confiados. Y anécdotas, siempre cuento una que tengo muchas niñitos chiquitos que, bueno, los he visto nacer, los he visto crecer, los veo ir a la escuela, los llevo a la escuela, los llevo a la universidad y hasta están recibidos. Entonces, eso es algo que te llena el alma, que te reconozcan. Y siempre cuento una que es de Luciano, que la he contado anteriormente, que es un chico que nació con dificultades. Yo conocí a la mamá, bueno, el chico nació con dificultades, o sea, necesitaba tratamiento. Lo llevamos desde el día 1 en el ómnibus, ida y vuelta, su mamá ayudando a la mamá a alimentarlo, porque necesitaba una alimentación especial. Y bueno, y hoy Luciano tiene 22 años, está enorme, sigue viajando, yo hasta he ido a sus cumpleaños. Y bueno, ese tipo de cosas es como que a mí más me llena el alma, poder ayudar. Amigos, en remontar el mapa del país, como venimos haciendo con la gente de Turismar, en la generación de contenidos para este emprendimiento de la celebración de los 50 años, de esos 50 años llenos de historia, tenemos ahora la fortuna de visitar a uno de los políticos con más actividad en nuestro país. 4 veces al mando del departamento de Tacuarembó. No es muy común, intendente. Lo felicito y lo compadezco a la vez, porque debe ser más o menos proporcionalmente, ¿no? Pero sarna con gusto no pica, dice. Ahí ¿no? está. Yo me considero más empresario que político. Entonces ver que una empresa como Turismar, que ha hecho historia en Tacuarembó, porque la verdad que llegar a San Gregorio de Polanco, que no teníamos comunicación directa a Montevideo, y que Caraguatá tenga una línea directa que es otro punto lejano del departamento y en el cual estamos a 110 kilómetros de la capital departamental. Una persona de Caraguatá para viajar a Montevideo tenía que venir a Tacuarembó, y de Tacuarembó entonces o ir a Melo y de ahí a Montevideo. Turismal es Gardel, creo. Cuando uno trasciende en la vida y en lo que uno hace, creo que ese mote que dice, este es Gardel. Claro. Y bueno, yo creo que Turismal es Gardel, porque la verdad que llegar a todo el interior del país en estos caminos realmente duros y difíciles y brindar un servicio de primer nivel, cuando las cosas son de primera, acá en Tacuarembó decimos, este es Gardel. Amigos, seguimos recorriendo el mapa de Turismar en esta gira que estamos realizando junto a Fernando Chaínca Fuentes y el equipo de Turismar. Nos recibe el jefe de gobierno, el dueño de casa, Felipe Algorta, a quien ya saludamos y le agradecemos esa bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto, ¿no? Yo voy a hablar, en mi caso, de por lo menos 15 años para atrás. Claro. Pero insisto que lo voy a hacer con muchísimo gusto, más allá de la celebración, que la verdad que no es poca cosa cumplir 50 años, pero es una empresa como empresa de transporte que nos acompaña, que nos conecta. Y se da un poco una casualidad que cuando yo comencé con más viajes de idas y vueltas mientras que estudiaba en Montevideo y empezaba mi carrera política acá, bueno, no solo que Turismar me acompañó, sino que vimos esa evolución, ¿verdad? Desde el primer día. Por eso digo que estar acá hoy para mí no es un compromiso, sino que yo elijo venir acá a celebrarlo junto con Fernando y con toda la gente de Turismar. Eso es el éxito de cualquier empresa, no quedarse en la conformidad y en la comodidad. En la medida que tenemos empresarios que están
permanentemente pensando en posicionar al departamento, son aliados estratégicos y amigos de nosotros. Amigos, seguimos en la ruta del mapa de Turismar, en el departamento de Maldonado, en la ciudad de Maldonado. Nos recibe el jefe de gobierno. Gracias a ustedes por la visita, gracias por invitarnos a participar de la celebración de estos 50 años de una empresa que llegó al departamento de una manera muy amigable y muy sociable con la gente, con cercanía, y que vino a traer algo del interior que era muy necesario, que no pasar por la capital como pedimos siempre la gente del interior. Tener una conexión entre nosotros mismos sin tener la dependencia de la capital, creo que es algo que mucha gente del interior anhela, y tener esta posibilidad para nosotros fue muy bien visto. No es una empresa que vino de Montevideo a instalarse con fines directamente de lucro económico, sino que es una empresa que vino a brindar un servicio, que vino a colaborar con la sociedad también, a integrarse en todo, o sea que ya tienen hoy ganado un lugar dentro de la sociedad, dentro de la gente del interior, y creo que lo que viene para adelante va a ser en beneficio tanto de ellos, pero también de la sociedad nuestra. Amigos, el mapa de Turismar nos trajo unos cuantos kilómetros hacia el noreste del país, y estamos en Melo, en la capital de Cerro Largo, y nos recibe el jefe de gobierno, Cristian Morel. Gracias, intendente, por recibirnos. Bien, la verdad que lo primero que nada, el agradecimiento de esta nota, que obviamente percibirán estaba en obra y me vine directamente a charlar con ustedes porque creo que es algo importante. Primero, hablar de la trayectoria de una empresa siempre es bueno, pero hablar de una trayectoria de una empresa que cumple 50 años creo que es algo maravilloso. Y hoy quiero contarles que Turismar es la empresa que hemos elegido en este año 2026, la que se encarga del traslado muchas veces de los estudiantes de Montevideo a Río Branco que vienen a ver a su familia. O sea, nosotros becamos a más o menos unos 100 estudiantes mensuales que le damos uno de los pasajes para venir a ver su familia, para estar en su ciudad, y nosotros que somos del interior, vaya si sabemos que es importante eso de por lo menos una vez por mes venir a ver tu familia. Y bueno, cuando se lo pedimos a Turismar, que fuera ellos quienes nos entregaran esos pasajes, han sido muy contemplativos con nosotros. Pero felicitaciones por estos 50 años, felicitaciones por este lindo festejo, y en especial decirles que Cerro Largo siempre nos va a esperar de brazos abiertos, y que los 50 se conviertan en 60, en 70, y que siempre sigan con este compromiso. Muchísimas gracias. Amigos, seguimos recorriendo el mapa de Turismar, el mapa de la República, y es el turno de Florida. Venimos al despacho del jefe comunal, del intendente de Florida, don Carlos Enciso. Un gusto estar con ustedes, con la gran familia de la directiva, por supuesto, los trabajadores y toda la gente linda de Turismar, que ha tenido 50 años de conectividad con nuestro departamento, con nuestra capital, con otras localidades. El rol social, el rol en el interior del transporte es clave para el traslado de la familia, de los estudiantes, de los jubilados, de la gente que va a trabajar. Florida tiene además un importante nicho laboral en Montevideo. Eso también implica una conectividad que es clave también para el trabajador, para el estudiante, y ese rol con los múltiples, con las becas, con los aportes de los organismos, en este caso el área social en la Intendencia, ustedes mismos con los abonos y los descuentos respectivos, ayuda y mucho. Así que bienvenido estos 50 años y por muchos más. Desde 1964, Talleres Chago brinda servicio especializado en mecánica pesada para camiones, ómnibus y utilitarios.
mecánica, electricidad, chapa y pintura y repuestos originales. Talleres Chago, más de 60 años de experiencia al servicio de su vehículo. Señores expresidentes de la República, doctor Julio María Sanguinetti, doctor Luis Lacalle Pou, representantes del Ministerio de Transporte, subsecretaria Claudia Pérez, director nacional Felipe Martín, señor presidente del Congreso, intendente Carlos Enciso, intendente de Durazno Felipe Algorta, un saludo al resto de las autoridades nacionales y departamentales que nos acompañan. Colegas, amigos, compañeros de Turismar, de Bruno y de Talleres Chago. Buenos días. En nombre de los socios de Turismar y de toda nuestra gente, gracias por acompañarnos. Esta reunión, el evento que no nos gusta llamar fiesta, luce extraordinaria. Y es posible gracias a nuestros auspiciantes, a quienes agradecemos de corazón por apoyarnos. Lo voy a tirar después seguramente. Pero no interpretemos que porque se ve así significa que todo está bien. Seguramente en el sector nadie les va a decir hoy que está todo bien. Hoy no celebramos haber llegado fácil y holgados. Celebramos haber llegado. Y las razones para habernos reunido hoy son dos, fundamentalmente. Agradecer a todos los que trabajaron, aportaron, colaboraron, nos acompañaron durante o parte de estos 50 años. Y hacer una pausa en el camino. Después de 50 años sin apagar el motor, mirar el camino recorrido y disfrutar de lo que entre todos pudimos hacer para llegar hasta acá. Turismar nació el 15 de junio de 1976 como una agencia de viajes, una empresa de turismo chica. Pronto vinieron las primeras líneas regulares y con las líneas regulares vino todo lo demás. Nunca faltaron las situaciones difíciles. En general siempre estuvieron presentes. La tablita, las financieras, las rutas de balastro, las crecidas, los puentes caídos y los puentes cortados. Cosas que han mejorado notoriamente en los últimos tiempos. Y la pandemia, con los ómnibus vacíos y la angustia de sostener la empresa y con ello el trabajo de todos nosotros. De todo eso se salió trabajando, con el apoyo de los gobiernos nacionales y departamentales de turno y con nuestra gente, que se puso la empresa en lucha. No tuvimos atajos, tuvimos trabajo, no tuvimos privilegios, tuvimos sacrificio, responsabilidad, compromiso y determinación. Turismar siempre fue una empresa familiar, hoy integrada con la familia González, con dos ramas, Pepe y Alfredo, Marichal, hoy con Cristina, Fernando y Gonzalo, Chaínca Fuentes con Fernando y Encarnación, cada uno con su historia, pero todos con el mismo compromiso. Y en este día debo recordar a dos que nos faltan, Lau y Humberto. Buena parte de lo que somos lo aportaron ellos. Están en cada coche. En cada línea y en cada decisión que tomamos. Siempre lo recordamos. Y si algo aprendimos en 50 años es esto: en Turismar todos juntos somos más importantes que cualquiera de nosotros individualmente. Ninguno, ni el que firma ni el que maneja es más importante que la empresa. Desde el primer día entendimos que nuestro trabajo no es mover vehículos,
es transportar personas. Y esa diferencia lo cambia todo. Hace un tiempo escuché en una radio española a un taxista que decía algo así: en este taxi se sube el del Real Madrid, el del Barcelona, el del PP, el del PSOE. Yo soy todos ellos. Lo importante es que de mi taxi nadie se baje de Gustavo. En nuestros ómnibus suben tricolores y manchas. Suben los que trabajan, los que van al médico, los que van de vacaciones. 5.000 pasajeros por día. Nosotros somos todos ellos. Y nuestro trabajo es que de nuestros coches nadie se baje de Gustavo. La familia Turismar no es solo Turismar, es Bruno y es Talleres Chago. Y tenemos varias obsesiones. La primera, el usuario. Eso que parece fácil son 1000 detalles. Que el ómnibus salga en condiciones mecánicas, limpio y en hora, con su personal asignado para llegar a destino. Otra obsesión, la seguridad. Trabajamos las 24 horas, los 365 días del año, y el transporte de pasajeros es lejos el modo con menor siniestralidad vial del país. No es casualidad, es profesionalidad, es control, es cumplimiento de las normas, es capacitación y es inversión. Pero cada vez se nos hace una tarea más ardua, porque en la vía convivimos todo el tiempo con vehículos que circulan en forma inadecuada y hasta irresponsable, poniendo en riesgo el máximo valor de una sociedad, la vida, la de ellos, la de nuestros pasajeros, la de nuestros trabajadores y la de nuestras familias. Por eso también nuestro sentido de agradecimiento para nuestros trabajadores. Somos casi 200 de forma directa y otros tantos indirectos. Son familias, son el motor humano de esta empresa. Para los que están hoy acá y sobre todo para los que no pudieron venir, porque la empresa no se detiene. Mientras nosotros brindamos, hay compañeros arriba de un coche, en un taller o en un mostrador de agencia. A ellos especialmente gracias. El transporte interdepartamental es tremendamente heterogéneo y nosotros lo sabemos porque lo vivimos. Cumplimos servicios departamentales, sociales, de corta, de mediana, de larga distancia, 200 servicios por día, más de 20.000 kilómetros diarios, 13 departamentos por ahora, más de 5.000 pasajeros. El transporte es el torrente sanguíneo del país. Cuando funciona, nadie lo nota. Cuando se corta, es titular de las noticias. Y funciona, entre otras cosas, porque hay reglas. Somos un servicio público absolutamente regulado y la filosofía de esta empresa es cumplirlas estrictamente, en lo administrativo, en lo laboral y en lo tributario. En los 50 años prestamos servicio bajo todos los gobiernos, sin excepción. A los ministros, exministros, directores nacionales que nos acompañan, nuestras gracias también. Gracias por entender la relevancia social del transporte de pasajeros y por las herramientas que construimos entre todos y que hay que cuidar. La renovación de flota, el fideicomiso del boleto que beneficia a todos los usuarios del país, el boleto estudiantil, entre tantas otras cosas. Dijimos que hoy hacíamos una pausa para mirar lo recorrido, pero con esa experiencia también nos damos vuelta y miramos hacia adelante, porque 50 años no son un punto final, son una plataforma. Y entonces, ¿cuál y cómo va a ser el transporte del futuro? ¿Quiénes van a ser los pasajeros del futuro? Tenemos interrogantes y amenazas. El crecimiento del transporte individual, el teletrabajo que cambió los hábitos de movilidad de forma permanente. Hay pasajeros que no volvieron y eso se traduce en una caída en la venta de pasajes. Nosotros vamos a seguir dando la batalla por retener a los que están y atraer a los que faltan. El país que tenemos hoy no es el que vamos a tener dentro de 5 o 10 años. Nosotros no tenemos la respuesta, pero sí tenemos una convicción. No podemos dejar que las amenazas se nos transformen en crisis sobre la marcha. Eso ya lo vivimos y sabemos lo que cuesta. Hay que anticiparse, planificar y decidir antes, no después. Termino. Esta reunión no es un balance, es un gracias. Gracias a los socios que creen en la empresa y la hicieron parte de sus vidas, a las autoridades
a nuestros auspiciantes y proveedores, a la banca que nos financia, a nuestros amigos y colegas y a nuestros trabajadores, a su familia y a los nuestros. Son el soporte de todo esto. Gracias sobre todo a los pasajeros que desde hace 50 años se suben a nuestros coches y nos confían su viaje. Gracias por estos 50 años y gracias por adelantado por los que vienen. Postdata. Gracias Sergio Antonio, al equipo PDA por todo el trabajo que hicieron. Gracias Alejandro Cholaquides por todo lo que pusiste y tu equipo para lograr esto. Gracias equipo de Turismar que trabajó en este evento y gracias a toda la familia de Turismar, de Bruno y de Talleres Chago. Estamos orgullosos de ustedes. ¿Va? Pasado este momentito, invitamos al señor Felipe Martín, director nacional de Transporte, a que haga uso de la palabra en nombre del Ministerio de Transporte y Obras. Si bien, como dice Chainca, no son los fundadores, prácticamente han transcurrido los últimos 25 años del anterior siglo y los primeros de este. O sea, prácticamente que han sido protagonistas del fin del siglo XX y del comienzo del siglo XXI. Y hoy, naturalmente, el año 76 a la fecha, Turismar, que a veces para los que trabajamos en transporte, Turismar para nosotros es Turismar, es Talleres Chago, es Empresa Integral y Bruno, es un grupo naturalmente de trabajo que ha tenido, digamos, una expansión, un crecimiento importante, como señalaba Fernando, a todos los puntos a donde llega. Sin duda que 50 años no se cumplen solos, no es fácil. Creo que vale saludarlos, felicitarlos y por otros 55 años. Muchas gracias. Hay otro presente que se va a entregar en su debido momento porque no pudo venir el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, que será entregado de viaje. Muchas gracias entonces a los expresidentes. Mauricio Pérez. Luciano viaja desde los 3 meses en la empresa, ha viajado toda su vida con nosotros, ama Turismar, lo amamos a él, es un poco en él que representamos a todos los usuarios de Turismar. Conoce a todo el personal lo conoce a él y a su mamá, que ha durante más de 20 años viajado por temas de salud y por temas de paseo, y nosotros tener a Luciano acá es una emoción. Gracias, Luciano.